Hola, soy Pedro Canché y hoy te vengo a hablar sobre un poco de historia en el derecho parlamentario de nuestro país. Tocó un poco de historia hoy. Y bueno, comencemos. Hacia el siglo XIX, en México estuvo marcado por una serie de luchas internas, de batallas entre dos grupos faccionarios de aquellas épocas. Es decir, de los conservadores y de los liberales. En el contexto de aquella época, en México, un reciente país formado, buscaba una identidad. Y es en medio de este tumulto donde surgen dos acontecimientos muy importantes en el área legislativa y parlamentaria de México. Me refiero a la Constitución de 1857 y a su posterior reforma en 1874, el cual buscaba darle una forma y encaminar al país por una dirección. Bueno, el Congreso en aquella época era un lugar no solo de debate, sino que era el epicentro de una transformación nacional que llegaría hasta nuestras épocas. Ahí se debatían y se definían las bases del hoy México que conocemos. Y es a través del diario de debates de Francisco Zarco que obtenemos una ventana al pasado, el cual nos revela las sesiones apasionadas, los discursos sólidos, debatibles, las votaciones acaloradas de aquella época en el Congreso de la Unión. La Constitución de 1857 trajo consigo un cambio radical: el Congreso de la Unión unicameral, el cual significaba que en lugar de tener dos cámaras, diputados y senadores, solo habría una, consolidando así al poder legislativo. Esta estructura unicameral permitió al Congreso actuar con mayor rapidez y cohesión. Esto consolidó al poder legislativo, permitiendo una toma de decisiones mucho más ágil. Sin embargo, también significaba que el equilibrio de poderes se inclinaba más hacia el área legislativa, dejando a un lado al Ejecutivo, el cual no sentó para nada bien. Entre las facultades del Congreso estaban la aprobación de leyes, la aceptación de nuevos estados a la Federación y la intervención de la Federación en los conflictos estatales. También tenía la responsabilidad de analizar el gasto y el presupuesto anualmente. Las reglas del Congreso eran claras. Se requería un quórum de más de la mitad de diputados para poder sesionar, y se establecieron 2 periodos de sesiones al año. Además, se introdujo una innovación: la Diputación Permanente, que actuaba durante los recesos del Congreso que te acabo de mencionar. A pesar de sus fortalezas, el sistema unicameral fue objeto de críticas. Un personaje importante de aquellas épocas, de nombre de Sebastián Lerdo de Tejada, propuso e insistió en volver al sistema bicameral, argumentando la necesidad de una Cámara Alta que representara el elemento federativo. Es entonces, en 1874, que Lerdo de Tejada cumplió con su finalidad. Siendo él presidente de la República, aprobó la reforma de 1874, la cual reintroducía al Senado, es decir, la Cámara Alta, que tanto argumentó su necesidad de existir en el área parlamentaria del país. Esa estructura bicameral ha perpetuado hasta nuestros días. Es decir, que a partir de la reforma de 1874, impulsada por Sebastián Lerdo de Tejada, hasta el día de hoy tenemos el sistema bicameral. ¿Ha funcionado? ¿Ha cumplido con sus objetivos? Pues esperemos que sí. Y bueno, regresando. El Congreso en la edad de 1850 y las reformas subsecuentes reflejan la evolución constante de nuestro país
en búsqueda del equilibrio y de la representación. Aunque las estructuras cambian, ya no son liberales y conservadores, el espíritu del debate y búsqueda del bien común siguen vivos en el corazón legislativo de nuestra nación. El Congreso no solo estaba estructurando al gobierno, sino también se buscaba un equilibrio entre la representación popular y la estabilidad gubernamental de aquellas épocas, el cual, como te mencioné a inicios del video, México pasaba un contexto difícil, tiempos de guerra, tiempos de lucha, tiempos donde no existía una estabilidad como tal, un reciente país que buscaba una identidad nacional, que fue a través del área parlamentaria que se encaminó para ello. Hoy, mirar hacia atrás, vemos que el Congreso de aquella época sentó las bases para el sistema legislativo que hoy mismo conocemos, que hoy mismo nos rige. El deseo de representar y de servir al pueblo mexicano sigue siendo el núcleo de la existencia per ser del Congreso de la Unión, del área legislativa y del derecho parlamentario en nuestro país. Y bueno, espero que te haya gustado un poco sobre este marco histórico del área parlamentaria en nuestro país. Espero que lo hayas disfrutado y espero que hayas aprendido junto a mí de estos nuevos temas. Te saluda Pedro Canché y fue un gusto compartir este espacio contigo.